pues que el vaso sanguíneo tiene un endotelio plano, simple, liso, que permite que la sangre fluya en forma laminar por la luz, por el centro del vaso sanguíneo, donde va a concentrar pues, los elementos formes. Las plaquetas se van siendo marginales y el fluido plasmático está en contacto con el endotelio de tal manera que va a estar lubricado y no va a permitir pues, de que haya alguna adherencia de los elementos formes. Pero basta que haya una alteración en el endotelio que puede fracturarse, puede romperse o puede engrosarse, puede modificar su textura para que dé pie a que el sistema de hemostasia se active y trate de corregir esa falla, ese defecto que se pueda estar generando. Entonces, cuando haya alteraciones en la rugosidad, pues se activa el colágeno y el factor tisular, que son los que empiezan a generar la cascada de la hemostasia. Al inicio, para que la plaqueta se pueda adherir, ¿no es cierto? La fase plaquetaria, que hemos visto que tiene una fase de adhesión. ¿Qué necesita para que se produzca la adhesión plaquetaria? Necesitamos el factor de von Willebrand para que se adhiera en forma consistente la plaqueta, y que necesita una glucoproteína para poder anclar. La glucoproteína A1A potenciada por el factor 9 y el factor 5, pero que este es para el lado de la plaqueta. Y para el lado del endotelio, ¿qué se necesita? Colágeno. Entonces así se adhiere la plaqueta momentáneamente y luego viene la fase de la agregación. Para la fase de la agregación, ¿qué es lo que se necesita? En fibrina, ¿ya? Fibra de fibrina que se van a unir a la glucoproteína 2B3A. Entonces se une plaqueta a plaqueta. En la adhesión es plaqueta endotelio. Entonces hay forma de cómo se van a adherir. ¿Cuánto tiempo se necesita para que se forme ese tapón plaquetario? Doctor Corrales. De 1 a 3 minutos se está formando ese trombo plaquetario. Por otro lado, habíamos visto también de que este factor tisular va a actuar promoviendo la cascada de la coagulación, ¿no es cierto? Para que ese tapón plaquetario se vuelva más resistente. ¿Dónde actúa este factor plaquetario o tromboplastina?
activa la vía extrínseca. Es decir, va a activar al factor 7, para que este en forma rápida active al factor 10 y empiece la formación de la trombina y la fibrina. ¿En cuánto tiempo se activa esta vía extrínseca? Entre 11 a 16 segundos, o sea que es rápida, ¿no es cierto? Entonces, y también este factor 7 va a activar al factor 9, lo va a estimular al factor 9, que es parte de la vía intrínseca. ¿Por qué? Porque esta vía extrínseca es breve, es corta, es rápida, pero es corta. Entonces, va a tener que activarse la vía más sostenida, la vía intrínseca, ¿no?, que empieza con el factor 12, promovida por el contacto, por el factor de contacto con el colágeno y las sustancias que están a nivel endotelial. Entonces esta se va a activar, pero es más lenta, y de todas maneras va a llegar a activar al factor 10. Esto si es que se produce alguna lesión del endotelio. Si no se produce lesión endotelial, no va a haber esta actividad, porque vamos a tener algunas sustancias que van a evitar la coagulación, que son los anticoagulantes. ¿Qué anticoagulantes naturales tenemos? Doctor Celestino. La antitrombina 3. La antitrombina 3, ¿no es cierto? ¿A quién lo va a proteger, lo va a controlar? A la vía intrínseca, ¿no es cierto? Que no se active el factor 9, que no se active el factor 9 fundamentalmente. ¿Qué más tenemos como controladores? La proteína C, la proteína S. Y también vamos a tener algunas fibrinolicinas, o si por ahí hubiera algunas fibrinas que se activen, que lo va a inhibir. ¿Cuál es esa? El plasminógeno, ¿no es cierto? El plasminógeno se transforma en plasmina y evita que la fibrina se vaya a endurar y nos forme un coágulo. Entonces tenemos mecanismos de protección para que no se formen los coágulos o los trombos. Y ahí viene este problema, ¿no es cierto? Hasta ahí lo tenemos claro. La alteración me puede producir este término que hablamos de trombo, hablamos de un émbolo y hablamos de un coágulo. ¿Serán los mismos los términos o hay algunas diferencias? Eso es lo que debemos establecer. Entonces, ¿cuándo hablamos nosotros de un trombo?
cuando hablamos de un trombo, Sabe, compañero, sí. no, ya llegaron tarde. Cuando hablamos de un trombo, imaginemos que acá tenemos la luz del vaso, ¿no es cierto? Acá tenemos el vaso sanguíneo. Una de las características del trombo es que el trombo va a estar a nivel intravascular. Entonces el trombo se forma a nivel intravascular. Segunda característica es que el trombo va a estar adherido a la luz, a la pared endotelial. Entonces está adherido al endotelio. Tercera característica, no fluye, no es ocluyente. Está creciendo, creciendo, no obstruye la luz del vaso. Entonces esas son las características que podemos decir cuando hablamos de un trombo. En cuanto al émbolo, a la embolia, el émbolo también está dentro del vaso, es intravascular, pero no está adherido. Va a estar aquí. No está adherido y es ocluyente. Es decir, lo va a bloquear el pasaje de sangre. Entonces es ocluyente. ¿Y cuando hablamos de un coágulo? ¿Cuándo decimos que este es un coágulo? Si bien los mecanismos que han activado la formación tanto del émbolo, del trombo, del coágulo, es lo mismo, son las cascadas que se han activado, pero cuando yo digo que este es un coágulo y no es un trombo, el coágulo es extravascular. El coágulo está por fuera del vaso sanguíneo. Entonces, las activaciones hemostáticas me pueden generar un trombo, un émbolo o un coágulo. Entonces, cuando ese sistema de coagulación ha formado, ¿no?, un conglomerado de fibrina con plaquetas y todo está por fuera, decimos que eso es un coágulo. Tiende a coleccionarse. Entonces, hay algunas características que nos permiten tener dos conceptos claros. Vamos a poner unas imágenes. A
ver, doctora Guarzoca, ¿qué está observando a nivel de esta imagen? ¿Qué le llama la atención? Entonces, ¿será una lesión aguda o será una lesión crónica? Entonces, si nosotros lo observamos, vamos a ver pues que va a haber una tortuosidad superficial, hay unas dilataciones, unas venodilataciones tortuosas de la red vascular venosa. Encontramos una piel seca, una piel descamativa, una piel eritematosa y esta área hiperpigmentada, producto de una extravasación vascular. Esto viene a ser pues unas varices superficiales, unas varices venosas superficiales que nos van a producir una insuficiencia venosa para las partes tegumentarias, no genera mayormente dolor, es tolerable, pero sí nos genera el riesgo de que estas puedan pues eclosionar, romperse, transformarse estas pues en unas lesiones ulcerativas. Como están superficiales, ya su textura vascular es frágil y puede romperse, entonces puede sangrar. No genera mayormente obstrucción y el paciente no puede tolerar ahí, excepto cuando sangre, y ya eso se torna un poco más complicado. Lo mismo podríamos decir de las hemorroides, que también se pueden romper y producir los sangrados. Y aquí que vemos, doctora Villafuerte, ¿qué observa acá? Este gráfico. Hay un edema, ¿no es cierto? Ese miembro está aumentado de volumen, la piel está tensa, es una piel brillante, que le llamamos una piel urgente, acompañada de eritema y probablemente haya dolor, hay una inmovilidad del paciente porque le genera dolor. El mismo mecanismo, pero esta se está dando en venas profundas. Entonces podemos tener nosotros problemas trombóticos a nivel superficial que nos va a dar un cortejo sintomático, pero podemos también tener afectación de las venas profundas. El riesgo es que de estas venas profundas esos trombos puedan desprenderse. Cuando el trombo está en una vena y se desprende, esta va a migrar retrógradamente, va a entrar a todo el torrente venoso, va por las venas cavas, va a las cavidades derechas de la aurícula, del ventrículo derecho, y su salida final, ¿a dónde va a ser? Al pulmón, a la red capilar pulmonar,
y ahí nos va a producir el taponamiento, dándonos el cuadro de la embolia pulmonar. Pero ¿qué pasa si es que ese trombo está en una arteria? Ese trombo se va a desplazar en forma de un émbolo, se va a desplazar no retrógradamente, sino se va anterógradamente, sigue su camino. Y nos va a producir la oclusión arterial, llevándonos rápidamente a un cuadro de isquemia e infarto. Aquí estamos viendo una trombosis de la arteria cerebral media, que mira, produce la oclusión de todo el segmento que le corresponde. Un infarto masivo de gran magnitud en todo el hemisferio cerebral derecho, izquierdo, derecho. O podemos tener este esquema. La arteria coronaria ha estado construida por un trombo, esta se ha fragmentado y ha obstruido el vaso sanguíneo en forma anterógrada, produciéndonos este tipo de lesión. Este es un infarto agudo de miocardio transmural. Un infarto transmural. ¿Qué tipo de infarto nos produce? ¿Qué tipo de necrosis se genera? Necrosis por falta de irrigación. Lo que estamos haciendo es que revisar nada más lo que hemos hecho, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de necrosis se produce? ¿De tipo? ¿De qué es un paso previo? La necrosis por falla vascular, coagulativo, ¿cierto? Bien delimitado la necrosis. Entonces, necesitamos tener algunas bases fisiopatológicas para entender este problema que se va a dar. Ya sea por un problema de trastorno de la hemostasia a nivel venoso o a nivel arterial. Entonces vayamos viendo, pues, miren, la trombosis cuando afecta a una arteria nos va a llevar rápidamente a un trastorno isquémico, infarto y necrosis. Como ejemplo tenemos acá el infarto agudo del miocardio y la enfermedad vascular cerebral. Y si es una vena lo que nos va a generar es un cuadro de una embolia. Una embolia que va a terminar siempre en el parénquima pulmonar. ¿Qué factores pueden llevarnos a la formación de estos trastornos hemostáticos? Aquí vamos a tener que recordar la triada de Virchow, que ya también lo hemos visto, ¿sí?
en la cual puede haber la confluencia de uno o más de estos tres factores: la lesión endotelial, el éxtasis del flujo sanguíneo y los trastornos en la coagulación, cuando la sangre se vuelve más hipercoagulable. Entonces tenemos esa triada que puede llevarnos a la formación de una trombosis. Entonces, ¿qué nos lleva cada uno de ellos? Por ejemplo, ¿cuándo puede alterarse la pared del endotelio? Por traumatismos, por alteraciones de quemaduras. Y aquí hay que tenerlo claro, los traumatismos no necesariamente tienen que ser stroke, no tienen que necesariamente ser golpes. Ustedes están sentados, ya están comprimiendo sus vasos sanguíneos. Si ustedes se ponen una ropa ajustada, también están comprimiendo el vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo está subiendo. Entonces, inflamaciones. Por contusiones, inflamaciones por trastornos infecciosos. Y aquí hay dos términos que ya debemos tenerlo claro: la flebitis y la arteritis. En neurología nosotros tenemos la cefalea de tipo Horto, donde se inflama una arteria. Doctor Celestino, ¿cuál es la arteria que se inflama en esa cefalea? ¿Y qué le llamamos la arteritis temporal? La arteria temporal superficial se inflama y nos genera una cefalea de los 1000 diablos, muy intensa, muy pulsátil, que a veces hay que infiltrarlo o hay que tratarle con corticoides de alta potencia. Entonces, se puede inflamar. Cuando se comen ustedes comidas muy picantes, también lo van a inflamar. Y cuando consumen camarones, alimentos que tienen glutamato, van a inflamar las arterias. Y cuando se inflama la vena, le llamamos flebitis. Cuando las personas tienen alguna inflamación local, una celulitis, por ejemplo, cuando los catéteres los dejamos mucho tiempo colocados, al paciente le va a generar dolor. Doctor, ¿usted ha visto los eritemas cuando le dejan ahí en la vía 3, 4 días? Empieza a generarse todo un eritema alrededor. Si le pongo soluciones muy concentradas, no voy a quemar a la vena. Por ejemplo, tramadol, ketoprofeno. Por ejemplo, si ponemos esas sustancias muy concentradas, voy a quemarlo. Si los inyectables tienen potasio, te va a quemar. Te va a quemar la vena. Incluso al paciente le estás poniendo la sustancia y empieza a sentir el dolor. Que tienes que detener la infusión, tienes que cambiar. Las sustancias hipertónicas. Y habíamos hablado nosotros de manitol, habíamos hablado de cloruro de sodio al 3%. Si lo ponemos muy concentradas por las venas, vamos a generar una flebitis.
Por eso, para evitar eso, ¿qué hacemos? Central. ¿No es cierto? Cateterismo. Tenemos que ponerle un catéter vivo que le llamamos para que por ahí podamos poner esas sustancias muy concentradas. Las glucosas a altas concentraciones. Nosotros hablamos de glucosas al 5%, al 10%, pero pone una de 33%. Un paciente que viene con una hipoglicemia de 50, viene en shock hipoglicémico. Tenemos que ponerlo de 2 al 33%. Entonces le estamos quemando la vida. Y obviamente, cuando ponemos las agujas, pues si no lo podemos sacar la muestra, ¿no es cierto? El doctor Corrales tiene que sacar la muestra y se llevan 10 picadas y no sale. Llama a la enfermera, por favor, compañera, ayuda, saque, ya lo saca la muestra, pero ya dejó todas las venas totalmente cribadas, ¿no es cierto? Entonces, a veces no lo tomamos en cuenta, pero eso después va a sumar. Ya le dejas un factor de riesgo para que pueda ser la génesis de una placa de trombo. El otro factor de la triada de Virchow viene a ser la éstasis sanguínea. ¿En qué condiciones mi sangre se está estancada ahí? Doctor, a ver, unas 50 causas que me puso una éstasis venosa. Ya viajes prolongados, estar sentado acá también más de 2 horas, de repente me puede producir eso, ¿no? Entonces se ha establecido que los viajes que duran a partir de 6 a 8 horas ya es un riesgo. Ya es un riesgo. Entonces los que viajan interprovincialmente, los que viajan a otros países, hay que generar movimiento. Hay que bailar en el avión, en el carro. Tiene que hacer buses parranderos, ¿cierto? Entonces, viajes prolongados después llevan a eso. ¿Otra causa, doctora? Claro, el estado de postración de igual manera. Por eso, todo paciente que está postrado, ya sea por su condición de que tiene una enfermedad grave, pacientes que ya están, digamos, en fases terminales, ¿no? Pacientes que están fracturados, los tenemos inmovilizados, ¿qué se recomienda? Doctora Guarzoca, ¿qué hace con un paciente que lo tienes que poner en reposo absoluto? No se mueva. Se le tiene que movilizar la parte de su Claro, entonces una de las estrategias es movilización precoz, ¿no? Hay que estarle moviendo a este paciente. Esa es una estrategia. ¿Qué otra estrategia podría usar? Entonces hay que hacer la movilización precoz de estos pacientes, ¿no? Esa es una forma. Antes decía cada 2 horas hay que estar cambiando de posición. Ahora recomiendan cada hora hay que estar moviendo al paciente. ¿Qué otra estrategia? A pacientes que lo tienen que llevar a sala de operaciones, donde esa operación va a durar 4 a 6 horas, y si el que lo va a operar es un novato, un residente, la gente va a tirar 15 horas operando. ¿Qué hace, doctora?
el vendaje de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Porque al paciente le van a poner una posición fija y ¿no? A las mujeres que le van a hacer su cesárea, ¿no es cierto?, le ponen en una posición, yo no creo que sea tan fisiológica, ¿no es cierto? Le ponen ahí con las piernas que le comprime la región poplitea, y ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto? La región poplitea lo comprime ahí, y ahí lo tiene. Y si el parto te dura mucho tiempo, ¿cómo? Claro. Incluso dicen que así no se debe atender el parto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el parto? La mejor forma de atender un parto, lo más fisiológico. ¿Ah? Vertical, ¿no es cierto? Pero no sé cómo lo han acomodado ahora, le ponen, incluso dicen que sea en tinas o en posas, ¿no es cierto? Es la más fisiológica, pero estamos en un mundo occidentalizado, pues, ¿no es cierto? Entonces, lo que había dicho su compañera, ¿no? Permanecer mucho tiempo en una sola posición, puede ser por sedentarismo, puede ser por viajes largos, o también cuando alteramos el flujo laminar de la sangre. Cuando nos ponemos una ropa ajustada, cuando nos ponemos la corbata que nos ahoga, ¿no es cierto? Estamos comprimiendo el vaso sanguíneo y la circulación ya no es lineal. Empieza a hacer turbulencias. O si yo ya tengo pues por ahí alguna rugosidad, una estenosis, entonces puede llevarme a esa condición de la triada del virus. ¿Y en qué otras condiciones yo puedo generar el otro aspecto que corresponde a la hipercoagulabilidad? Cuando mi sangre se vuelve hipercoagulable fisiológicamente, cuando el paciente está deshidratado, ¿no es cierto? Vamos a preguntarle al doctor Corrales qué significa esto, ¿no? Que siempre le piden, ¿no es cierto? Velocidad de sedimentación globular. ¿Qué mide eso, doctor? La velocidad con la que baja el La velocidad de caída, ¿no? En el tubito de ensayo o en su tubo capilar que tiene, ¿con qué velocidad cae? ¿Y de qué depende esa velocidad de caída? La viscosidad. Depende de qué tanto se juntan, se aglutinan los glóbulos rojos. Ahí viene el fenómeno Reoleux, ¿no? En la cual se apilan 3, 4 eritrocitos, se juntan, entonces cuanto más se junten, más rápido van a caer, van a tener más peso, van a tener más velocidad de caída, ¿no es cierto? ¿Y en qué condiciones se produce? Cuando hay deshidratación, cuando hay exceso de proteínas, también se van a juntar. Por eso que los procesos inflamatorios, donde se producen las proteínas reactantes de fase aguda, ¿no es cierto?, esas van a hacer que se apilen más rápido, los eritrocitos se peguen y aumentan la velocidad. ¿No es cierto, doctor? ¿Cuánto es el valor normal en el varón? ¿Y en la mujer?
¿En quién es más prolongado? En la mujer se acerca hasta 20 milímetros por hora, ¿verdad? En el hombre dicen de 7 a 15 milímetros por hora es la velocidad de caída. Si esto está más acelerado, quiere decir que se están pegando los eritrocitos. Y nada más para tenerlo claro, ¿cuáles son las proteínas de la fase aguda? Ferritina, citrulina. Proteínas, por eso pedimos que las proteínas sean reactivas, ¿no es cierto? Cuando pedimos es por esto. Entonces pueden haber estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Cuando el paciente pues está deshidratado o hay algunas sustancias que lo generan, lo pegan, las albúminas, las proteínas de la fase aguda. En las policitemias, ¿no es cierto? Cuando la concentración ya es tan alta, los eritrocitos, la hemoglobina es más de 18 y esa sangre está muy concentrada. En los grandes quemados que pierden proteínas, la posibilidad de que se pueda generar trombos es bastante alta. Por eso que esta triada de Virchow nos ilustra los factores. Indudablemente que eso debe estar asociado a algunos otros factores que le conocemos como los estados protrombóticos. Habíamos visto inicialmente de que hay unas sustancias que evitan que los factores de coagulación se activen. Ahí habíamos hablado ya de la antitromina 3, habíamos hablado pues de la proteína C, de la proteína S, y en forma patológica podríamos tener el factor 5 de Leiden. ¿Para qué sirve el factor 5 de coagulación? ¿Está dentro de la cascada? No, viene aparte. No está. Es un cofactor que potencia, acelera la fase de la coagulación, pero está contrarrestada, ¿no es cierto? Está contrarrestada por la antitrombina, por la proteína C, lo detiene para que esta no se active. Pero se ha visto que algunos pacientes tienen este factor 5 que no obedece a esos anticoagulantes naturales. No lo obedece y entonces va a promover la formación de trombos. Entonces no olvidar, dentro de la fisiopatología, de la trombogénesis, vamos a tener a la triada de Virchow más los estados protrombóticos en el paciente. Esta es otra cuestión que hay que resaltarlo. Lo que habíamos visto pues que la pared endotelial, cuando no tiene grietas, no hay continuidades, entonces el flujo sanguíneo va a ser laminar, va a pasar con fluido, las plaquetas no van a adherirse, pero si empieza a haber alguna rugosidad, alguna blancosidad o solución de continuidad en la pared del endotelio, y entonces ya va a haber una alteración. Desde el punto de vista estructural va a exponerse el colágeno y va a exponerse el factor tisular, que son los que van a activar la formación del trombo. Si solamente se expone el colágeno, como habíamos mencionado, pues se va a adherir, va a producirse solamente adhesión plaquetaria
Pero si hay fibrina, hay plaquetas, hay glóbulos rojos, entonces se va a formar el trombo rojo o trombo ya que contiene la fibra, el trombo duro. Entonces esto lo revisamos. Este es el otro aspecto que les había dicho, que normalmente hay un flujo laminar, la circulación va a fluir en forma lineal, entonces no va a haber posibilidades de que la plaqueta, los glóbulos se peguen al endotelio. Es más, los receptores endoteliales para captar estas células están inhibidas, entonces no hay posibilidades. Cuando el endotelio está intacto, no hay posibilidades de la lesión. Pero si es que empieza a haber algunas alteraciones en la pared del endotelio, entonces lo primero que vamos a tener es que haya una liberación de agua y electrolitos al intersticio, lo cual le llamamos a eso el trasudado. Hay un trasudado, empieza a contraerse el líquido vascular. Conforme se va extendiendo los espacios interendoteliales, habrá un segundo momento en la cual se va a liberar no solamente agua y electrolitos, sino también vamos a tener proteínas, albúminas, lo cual ya no es un trasudado, sino ya viene a ser un exudado. Y si ya hay una fractura mayor, entonces no solamente voy a tener agua, electrolitos, albúminas, sino también voy a tener estos elementos cortos, eritrocitos por fuera, y lo que les había dicho al inicio, pues es donde se va a promover la formación del coágulo, que se va a dar extravascularmente. Entonces, como ven, la integridad del vaso sanguíneo es importante para evitar la formación de trombos. Las rugosidades, las soluciones de continuidad, las divisiones a nivel del vaso sanguíneo puede ser factor para generar la tromboclénesis. ¿Cuántos tipos de trombo podemos tener histopatológicamente? Esta es una primera clasificación en la cual hablamos de un trombo blanco. El trombo blanco, que es solamente plaquetas, muy escasos glóbulos blancos, se va a dar a nivel de la arteria. Los trombos rojos se van a dar a nivel de las venas. Los trombos mixtos se van a dar en vasos de mediano a pequeño calibre. Los trombos dialinos se van a dar en capilares. Entonces, dependiendo de la zona, es que vamos a tener tipos de trombos. Aquí tenemos el trombo blanco. El trombo blanco se va a formar en la arteria, se va a formar en la luz arterial. Tiene la forma de un domo, hace una joroba que cada vez se va engrandeciendo conforme va siguiendo la dirección de la circulación. No son obturantes debido a la fuerza, a la presión hidrostática de la sangre va, su fluidez de la sangre va a generarse un espacio, por eso que no lo deja obstruirse totalmente a este trombo. Va a haber una luz por donde va a pasar en la sangre, ya sea en mínima cantidad, pero trata de mantener esa permeabilidad. Para que se produzca este trombo tiene que haber una lesión, una rugosidad, alguna
fractura, fisura del endotelio para que ahí se produzca la trombogénesis. Y lo característico de este trombo arterial es que va a tener unas estrías, es estriada, debido a que los trombos se van a ir formando por paquetes, por etapas. El trombo inicial es el que está más proximal a la luz. El pequeño, y conforme van formándose los trombos sucesivos, estas se van haciendo más voluminosos. Pero entre espacio y espacio van a haber unas estrías perladas que se le conoce como las líneas de sangre. Las líneas de sangre. Aquí lo vemos en un corte microscópico, estas estrías, producto de que se van a ir formando por momentos, se van a ir formando estos trombos. Aquí lo vemos también, donde van a haber bandas, van a haber estrías perladas y estrías oscuras, producto de que se ha ido incrementando conforme se ha ido extendiendo este trombo. Es lo característico de los trombos arteriales, la presencia de estas líneas que se conocen como las líneas de sangre. Para diferenciarlo de los trombos que se van a formar a nivel de las venas. Estos trombos se les conocen como trombos rojos, porque van a haber acumulaciones de glóbulos rojos. A diferencia de los trombos blancos arteriales, donde lo que van a estar constituyendo son glóbulos blancos, plaquetas y fibrinas. Los trombos venosos van a contener glóbulos rojos, por eso le va a dar esa tinción. Y a diferencia de los trombos arteriales, los trombos venosos van a ir creciendo contracorriente, es decir, de atrás hacia adelante de la vena. A diferencia de la arteria, que su crecimiento del trombo va a ser de adelante hacia atrás, o decir proximal distal. En la vena es distal proximal. Conforme va acercándose al corazón, van formándose estos trombos. No están tan adheridos, no necesitan solución de continuidad para que puedan conformarse la trombogénesis. Se van a generar oclusión rápidamente. Acá las diferencias entre los trombos arteriales o trombos blancos y los trombos venosos o trombos rojos. Para que se formen los trombos arteriales tiene que haber una lesión en el endotelio. En cambio, los trombos rojos que se den las venas es por la lentitud del flujo sanguíneo. Por eso que las personas que tienen sobrepeso, las mujeres gestantes, las personas que están sedentarias, van a acumular la sangre a nivel distal, a nivel de los miembros inferiores, y es ahí donde vamos a tener esas dilataciones varicosas, que lo conocemos como varices a nivel superficial, debido a la éstasis de la sangre. Hay poco retorno venoso, entonces da pie a que empiecen a haber la lesión y la negación de las plaquetas. Los trombos blancos no son ocluyentes, no tapan el vaso sanguíneo. Los trombos rojos o venosos sí, dentro de las características. Estos trombos, que son trombodialinos, se van a dar a nivel de los capilares, son distales. Y hay dos trombos que hay que aclararlo
se habla de los trombos murales. Se hablan de trombos murales, aquellos trombos que se forman dentro de las cavidades cardíacas. Ahí se forman estos trombos murales. O en el origen de la arteria aorta. Ahí es donde vamos a tener los trombos murales. Y a nivel de las válvulas cardíacas, válvulas mitral, válvulas tricúspide, en esas válvulas, por algunos problemas inflamatorios, la endocarditis bacteriana, pueden generarnos también una rugosidad de donde van a formarse esos trombos. Vamos a ver algunos casos. Hay tal tipo de necrosis que les decía que van a producir tipo coagular y coagulativa. Y habíamos visto al inicio esta imagen, ¿no es cierto? Vemos un miembro inferior que brilla, es decir, está turgente, está tenso, está eritematoso y probablemente el paciente tenga dolor. Puede ver las redes colaterales de las venas que están supletoriamente mejorando el retorno venoso, pero así vamos a tener un miembro inferior. ¿Cómo demuestro que ese dolor que tiene el paciente es por una trombosis? Hay algunas maniobras que nosotros realizamos. Acá toda una pierna con vasos venosos sumamente tortuosos, el cambio de coloración típica de las insuficiencias venosas. Hacemos este signo, el signo de Homan. Levantamos la rodilla en una flexión de más o menos 30 grados y hacemos dorsiflexión de la punta del pie. Y al hacer esa maniobra estamos estirando a la vena safena que está por la parte posterior, generándole pues al paciente un dolor intenso. Entonces clínicamente yo puedo hacer esta maniobra que me abre la posibilidad de que el paciente esté teniendo esa trombosis venosa profunda. ¿Qué otra maniobra le hago? Hago una compresión a nivel del hueco popliteo. Algunos por primera vez están escuchando el término de fosa poplitea o hueco popliteo. Esa zona está detrás de la rodilla. Ahí nosotros tenemos una depresión que se le conoce como el hueco o fosa poplitea. Si nosotros hacemos una compresión en esa zona, el paciente va a tener un dolor intenso. También ese es otro signo. Entonces, a través del signo de Homan, el signo de Olo, y si ustedes son más sofisticados, pueden hacer esta prueba, el signo de Lowenberg, en la cual utilizamos el tensiómetro, y hacemos una insuflación hasta 180 milímetros de mercurio. Las personas que no tienen estrecheces o embolias o trombos venosos profundos no van a tolerar esa presión que le estoy sometiendo con la funda. Pero si el paciente tiene trastornos trombóticos venosos, va a tener dolor. Entonces la exaltación del dolor puede ser a través de esas
de esas tres maniobras que nosotros clínicamente lo podemos ver. Ya, si nosotros queremos hacer un examen complementario, el examen que nosotros recomendamos es el doble, el ecodoble vascular, que lo hacen en dos tiempos, tanto para la parte arterial como para la parte venosa. Finalmente, algunas cositas que ustedes lo han llevado en farmacología, ¿no es cierto? En cuanto al tratamiento, vamos a dar anticoagulantes. Y aquí nosotros tenemos pues a la heparina. La idea es saber dónde actúa la heparina. ¿En qué parte del sistema de coagulación actúa la heparina? A ver, doctores, hagan recuerdo de su curso de farmacología. ¿Dónde actúa la warfarina? Entonces le he colocado este cuadrito para que ustedes lo estudien porque de aquí va a venir como 10 preguntas. Entonces, ¿dónde actúa la heparina? Que tenemos dos tipos de heparina, ¿no es cierto? La heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Activan a la antitrombina 3 para estabilizar al factor 10. Ahí actúa la heparina. La warfarina, ¿dónde actúa? Factores 2, 7, 9 y 10. ¿Dónde actúan los antitrombóticos? Los antitrombóticos actúan específicamente a nivel del factor 10. El apixaban, el rivaroxaban, que son antitrombóticos de última generación. Y si yo quiero anticoagular al paciente, quiero hacer, trombolisis porque ya se formó el trombo y yo lo quiero disolver, voy a actuar sobre el plasminógeno. Entonces este cuadrito les va a ayudar a determinar en qué parte de la cascada de la coagulación están actuando con sus medicamentos. Aquí está la warfarina, donde actúa, y eso es lo que hay que recordar en este tema. Muy bien, ya estamos creo con el tiempo.